tardes a todas y a todos. Muchas gracias al Foro Nacional y también al Consejo de la Magistratura de Neuquén y a todos aquellos que han hecho posible que hoy estemos ocupando un rato de vuestro tiempo en este excelente museo y en este excelente auditorio. Después de oír a Juan Manuel, me releva casi de hablar de la tan comentada reforma de la justicia en Argentina, porque él ha señalado, yo creo que todos los problemas que se han suscitado y que sin lugar a dudas se van a seguir planteando y que están siendo objeto de análisis también, nos decían nuestros amigos abogados que están desarrollando un estudio exhaustivo a lo largo de todo el país para ver cómo es la situación y después de ese análisis plantear al gobierno, a quien corresponda, la misma. Yo creo que ese es un buen camino, un buen sistema, la profundización de cuáles son los problemas de la justicia para después abordar soluciones que sin lugar a dudas desde mi punto de vista son cuestiones de Estado, porque en definitiva estamos hablando de la acción de la justicia, del Poder Judicial, que es uno de los poderes, quizás el más trascendental a la hora de materializar cada una de las funciones del Estado en lo que significa la vida diaria de los ciudadanos y de las ciudadanas. Por tanto, voy a tratar de hacer algunas reflexiones sobre lo que yo entiendo que es la labor del juez, la función judicial, basado no en una expertise demasiado grande, sino en 32 años de ejercicio profesional de la judicatura en España. Y yo creo que estamos en un momento en que, si el año pasado se cumplieron 65 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en esa declaración, en el preámbulo, nos habla de la dignidad, la base de todos y cada uno de los demás derechos, específicamente de la libertad, de la justicia, que nos interesa ahora. Y eso significa que la justicia debe de asumir un papel proactivo en defensa de esa dignidad. Es, de alguna forma, la esencia, en tanto en cuanto no hacerlo, además del desamparo de las víctimas, conlleva la propia indignidad como seres humanos. Por eso, la defensa de los derechos humanos en cualquier tiempo comporta no solo la defensa de los propios derechos, el derecho a la vida, el derecho a la integridad, a la libertad, sino también la defensa proactiva de esos derechos. Es decir, no soy de los que piensan, como algunos, de que los jueces, los miembros de la justicia, bien incluidos los miembros o representantes del Ministerio Fiscal, los fiscales que ejercen la acusación pública, y en realidad todos aquellos que forman parte de la administración de justicia en sentido amplio, incluyendo abogados, procuradores y los propios funcionarios u operadores judiciales, debemos ser activistas de derechos humanos. En muchas ocasiones, cuando se habla del activismo de los derechos humanos, se piensa en las organizaciones no gubernamentales, en las asociaciones de familiares, asociaciones u organizaciones de defensa de los derechos humanos, como si los demás no tuviéramos que defender los derechos humanos. Y eso es una exclusión que hemos consentido y que hemos asumido los
propios operadores judiciales. Probablemente con una percepción equivocada de lo que es la imparcialidad y de lo que es la independencia judicial, porque ni una ni lo otro, como después diré, es aislamiento, es vuelta de espaldas. Cuando se habla de equilibrio entre las partes, nunca debemos equiparar perpetradores con víctimas. El fiel de la balanza no es ese, no está en un mismo equilibrio, son cosas totalmente diferentes. Por tanto, el juez debe ser el que principalmente, porque además así lo exige la Constitución, cualquier Constitución democrática, establece que los jueces son los que defienden y protegen los derechos de los ciudadanos. Para eso estamos. Por tanto, no se guarda equilibrio con establecerse en la parte de atrás de la mesa, sino precisamente en la de delante. Es decir, hay que ser, en ese sentido, defensores de derechos humanos, activistas de derechos humanos, comprometidos con la defensa de los mismos. Muchas veces en nuestra sociedad, y hablo por mi propio país, estamos en una discusión permanente a nivel político, a nivel social, institucional, de si lo ideal son los liderazgos, o por el contrario, es el sistema, son los colectivos, es una forma diferente de actuar, pero lo cierto es que la sociedad actual necesita puntos de referencia. Y es así. Normalmente, si esos puntos de referencia no existen, los ciudadanos son normales, que no tienen por qué ser expertos en nada, y sobre todo cuando se trata de la justicia, necesitan seguridad. Lo llamamos seguridad jurídica. Lo podemos llamar seguridad personal. Lo podemos llamar seguridad nacional, pero en un sentido diferente. Este último término, por ejemplo, al que normalmente se interpreta. Y la seguridad nacional es aquella que afecta a los servicios de inteligencia, a los que reservan, no se sabe bien de qué enemigos en nuestro país, porque más que llegamos es a verlos en las películas hasta que nos aparece un Snowden, por ejemplo, y nos demuestra que estábamos investigados prácticamente en medio mundo, ¿no? Y eso nos aterra. Cuando yo hablo de seguridad nacional, me refiero siempre a la seguridad democrática de los ciudadanos, a la que tenemos que definir los ciudadanos. Y es importante, hago esta reflexión, porque me viene a la cabeza el informe del relator de libertad de expresión de Naciones Unidas, Fran Larue. Un informe hecho a la Asamblea General el año pasado, en septiembre, y se aprobó en octubre de 2013. Y ahí nos habla de el derecho de las víctimas, el derecho de los ciudadanos a tener acceso a aquellos elementos que pueden significar elementos probatorios o simplemente de prevención de derechos respecto de esa seguridad, y viene a decir, invirtiendo totalmente la ecuación de que los jueces deben de proteger ese derecho a conocer. Hasta ese punto se comienza a desarrollar, por ejemplo, el derecho a la verdad, un derecho que en definitiva influye en gran medida a otro como el de la justicia. Los principios, por tanto, que sustentan la democracia, el Estado de Derecho, el Estado social y democrático de derecho, son los mismos que los principios que sustentan la justicia, cuando esta justicia es legítima. Y aquí voy a entrar un poco en el término de justicia legítima, no en el sentido que ha hablado Manuel, sino
diferente. Toda justicia es legítima, desde mi punto de vista, desde que en un sistema democrático tiene un anclaje en la Constitución. Otra cosa es que tengamos justicia creíble. Por tanto, la cuestión es si la justicia es legítima porque viene con todos y cada uno de sus desarrollos constitucionales, ordinarios, etc., es creíble o no es creíble. Os pongo un ejemplo que está sucediendo ahora mismo en España. La cuestión es, ¿la monarquía española es legítima o no es legítima? ¿Es creíble o no es creíble? La monarquía tiene su anclaje en la Constitución. Estamos, algunos, diciendo que es necesario un referéndum para legitimar la monarquía. Me venía esta reflexión al hilo de lo que decía. Entonces me he puesto a pensar y decir, bueno, parece que me estoy contradiciendo, que nos estamos contradiciendo a nosotros mismos, porque tiene una plasmación constitucional. Pero claro, hay un elemento deslegitimador. Y es que en ese origen lo que se impuso fue la decisión de un dictador. Por tanto, falta legitimidad. En democracia no se ha tomado una decisión que legitime ese sistema. Bueno, esto me venía a la cabeza para hacer una disquisición sobre legitimidad de la justicia en un sistema republicano como es el argentino y credibilidad de la justicia en ese propio sistema, que ahí es ya donde entramos en ámbitos en los que probablemente convendréis conmigo en que la credibilidad de la justicia en la mayoría de los países está por debajo de mínimos. Y no hago distinciones. En los últimos años he tenido ocasión de trabajar en diferentes países, forzado por la situación personal, pero que me ha venido muy bien para conocer de primera mano esos sistemas. Por ejemplo, en el currículum se decía que durante el año 2012 tuve la ocasión de supervisar todo el proceso de reforma de la justicia en Ecuador. Y fue una experiencia impresionante. Todo un año trabajando al frente de un conjunto de profesionales, 25, y ver cómo se producía un cambio absolutamente nuevo de lo que era la justicia antes, durante y después. Por tanto, si después vamos a México, o vamos a otros países como Brasil, o como España, como tantos otros, vemos que los problemas se reproducen. Son bastante similares. Falta de medios, falta de agilidad, falta de eficiencia, dificultades a la hora de mantener la independencia, presiones externas, presiones internas, presiones jerárquicas, tardanza, 2 puntos, desconfianza y falta de credibilidad en una justicia que en muchas ocasiones es perfectamente compatible con la confianza en los jueces. Es curioso, en muchas ocasiones ves en las estadísticas que dicen opinión sobre la justicia. Pues normalmente es la última o la penúltima en el ranking. Opinión sobre los jueces y su independencia. Un porcentaje de más del 50% cree en la independencia de los jueces. Entonces uno dice, ¿y esto cómo es posible? ¿Cómo es posible que se cree en la independencia de los jueces y a la vez se diga que la justicia es la peor institución valorada o la penúltima, antes o después de los políticos? Siempre van a la par unos y otros, casi en la esfera final. Por tanto, no podemos estar contentos de esto. Entonces, lo que yo creo, y lo he pensado muchas veces, es que efectivamente, lo que decía antes, los ciudadanos, las ciudadanas necesitan puntos de referencia. Necesitan creer en algo. No sé si es en un líder o no, pero necesitan creer en valores, necesitan creer en que sus problemas están siendo escuchados.
y oídos. Y que sus problemas pueden tener una solución porque va a haber alguien que forma parte de un servicio público, este es el punto fundamental, servicio público, que va a atenderles y que lo va a hacer de forma independiente. Es una aspiración. Luego será una realidad o no. Pero el ciudadano necesita creer que quien tiene enfrente no se va a dejar presionar por nadie y que él es el principal actor. Y que va a defender su verdad frente a alguien que es independiente. Por eso siempre habréis comprobado que cuando se habla de los fiscales, pero es que los fiscales no son independientes. Y los fiscales se enfadan mucho. En casi todos los países dicen, no, son autónomos pero no independientes. Y ellos dicen, no será independiente la cabeza visible, que quizás la puede elegir el gobierno o el parlamento o por otros derroteros, pero los fiscales somos independientes. Y llevan razón. Lo que ocurre es que aquí falta esa referencia que tradicionalmente la justicia tiene, los jueces tienen, que son o deben ser independientes y sobre todo que el ciudadano los perciba como tal. De alguna forma es como un espejo. Es decir, cuando el justiciable va ante el juez, necesita transparencia. Porque primero va asustado porque no sabe dónde va. Y una vez que entra todavía se asusta más. Porque a lo mejor se encuentra con un funcionario o una funcionaria que dice, ¿y usted qué hace aquí? Y en ese momento empieza a temblar. Es así. Si no, pensarlo algunas veces no nos damos cuenta muchas veces, ¿no? Cuando lo vemos o cuando lo hacemos normalmente, ¿no? Entonces, en un momento determinado, alguien le dice, pase usted. Ante el juez, y ve a un señor allí, que normalmente está muy digno, va como yo ahora encorbatado, símbolos para que no haya duda de que somos jueces, y bueno, sabéis que ahora hay una discusión que no es exclusiva de algunos lugares de Argentina. Esa discusión se ha producido ya en otros países sobre si llevar la corbata o no llevar la corbata, porque identifica, es como la toga o no llevar toga. Para mí, ver los jueces en Argentina sin llevar la toga que llevamos en España, pues la primera vez que lo vi me resultó como chocante, ¿no? Cuando ves las pelucas de los lores británicos, como yo los vi en vivo y en directo cuando fui a esta edición de Pinochet, que yo había ordenado la detención del mismo, me impresionó bastante, ¿no? En fin, todos los ritos que rodean a la justicia, pero que yo creo que la mayoría de ellos están construidos desde una perspectiva vicaria, es decir, de que la justicia es algo que está mucho más arriba y que de vez en cuando se atreve a administrarse hacia los ciudadanos que están en una posición totalmente desvalida. Si además a ello se le añade la utilización del lenguaje, de los términos, llega un momento en que el ciudadano está totalmente perdido. Yo os voy a contar una anécdota que a mí me hizo cambiar de percepción y de forma de trabajar hace muchos años. Podía ser allá por los años 85, era el año 85. Yo estaba en una provincia de magistrado del sur de España, en Almería. Y entonces tenía competencias civiles y penales. Pasó el secretario y me dijo, hay una señora mayor que quiere hablar con usted. Bueno, tiene cita, ¿no? Dice, no, está llorando, ¿no? Dice que quiere hablar con el juez y que quiere hablar con el juez porque su abogado le ha dicho que venga a hablar con el juez. Y se sabe qué asunto es, dice, trae una cédula con el número del asunto. Bueno,
salimos, lo buscamos, y bueno, si ya se puso la sentencia y además ha ganado el pleito, oye, bueno, quiere hablar con el juez, bueno, pues que pase. Entonces la buena señora, que ya era bastante mayor, bastante grande, pues lloraba y lloraba. Y decía, bueno señora, pero tranquilícese, cuénteme, no, es que esto es terrible, es que mi abogado me ha dicho que venga, que yo que tengo que hablar con el juez. Y entonces seguía así y yo ya le dije, pero mire, si usted ha ganado el juicio, ¿por qué llora tanto? Y se detuvo en seco y me dice, ¿lo he ganado? Dice, pues no me había enterado. Y yo, que había escrito una sentencia de 40 folios, de 40 fojas, considerando que, teniendo, porque los jueces somos los reyes o los dueños de los gerundios, por lo menos en España. Ando, y bueno, y empezaba sin puntos y apartes, sin puntos y comas, te falta la respiración. Bueno, pero era lo que se hacía. Considerando que el hecho lo sucedió, teniendo en cuenta y haciendo que... Yo llegué y empecé a leer y dije, yo es que tampoco me entero de lo que han escrito aquí. Yo dije, estamos mal, esto no puede funcionar. Entonces realmente esa anécdota bueno, que tiene su gracia, por lo menos para mí, me hizo cambiar absolutamente mi forma de redacción de las sentencias, porque me di cuenta que estaba mirándome a mí mismo más que a los justiciables. Estaba escribiendo para la galería, para que después los colegas o la colección legislativa y jurisprudencial que me iba a publicar dijera, qué sesuda, qué profunda sentencia de este tipo. Y resulta que la señora no se había enterado. Entonces yo dije, bueno, esto no es así. De modo que hay que hacerlo de otra forma, y bueno, así lo hice, ¿no? Es decir, lenguaje directo, párrafos cortos, tratar de concentrar ideas para que el mensaje fuera claro y palpable. Porque, en definitiva, el usuario de la justicia no era ni siquiera el propio ego que pudiera sentirse satisfecho con decir qué profundidad de razonamientos he hecho, citando 25 teorías distintas, con una serie de connotaciones geniales, pero que al final la señora no se enteró que había ganado el pleito. Entonces, muchas veces, esa seguridad jurídica que nosotros tenemos que transmitir a los justiciables, la destruimos. La destruimos y no nos damos cuenta de que tenemos que aterrizar. Es decir, tenemos que conjugar ley y derecho. La conjunción de la ley y el derecho es lo que debe de definir la verdadera justicia democrática. Es decir, tenemos que transmitir, se tiene que transmitir desde la justicia, no solo la transparencia de que hay una institución que realmente trata de resolver tus problemas en forma independiente, sino también sin ningún tipo de mácula, sin ninguna duda. Y eso es fundamental. Que quien acude a un tribunal, aunque le quite la razón, por lo menos le explican y entiende por qué le han quitado la razón. Luego, pues es que estén de acuerdo o no de acuerdo. Esto, perdonadme, me recuerda a otra anécdota también sobre el miedo en los escenarios judiciales, que seguro que cada uno de vosotros y vosotros lo habrá experimentado de una forma diferente. Yo me acuerdo también que era un juicio, entonces en España los jueces que investigábamos también juzgábamos. Afortunadamente ya eso quedó en la noche de los tiempos, separando la función de instruir y de juzgar. Claramente estábamos siempre predeterminando el juicio. Es decir, iniciábamos la investigación y decíamos, no, somos independientes e imparciales. No, ni modo, mentira. Es decir, el 99% de las veces había condena, con lo cual desde el principio ibas en plan acusador y no en plan
ecuánime, independiente, imparcial y sin prejuicios. Pero bueno, después ya se eliminó esa posibilidad, aunque todavía el juez investiga, como los jueces federales aquí. Estamos en una discusión de que tienen que desaparecer los jueces de investigación, convertirse en jueces de garantías y los fiscales que investiguen. Bueno, eso es una discusión que ahora mismo existe en algunos países. Pero la anécdota era en relación al miedo y a la impresión del boato que da la justicia. Estábamos en el juicio y pasó un testigo. Hay que pasar, el hombre debía de haber venido, no, venía en una bicicleta y llevaba las pinzas de la ropa, de estas que se cuelgan, sujetos los pantalones abajo, para que no se le rozara en la cadena, en la grasa de la cadena. Entonces yo estaba allí con mi toga puesto tal y vi que el hombre tenía los pantalones así. Le dije, por favor, bájese los pantalones. Y ni corto ni perezoso se echó mano a la correa y empezó a bajarse los pantalones. Le dije, no, bueno. Y también aquello me demostró que no estábamos haciéndolo bien. Es decir, cuando esa persona, cuando un testigo que viene a declarar ante un tribunal, le dices bájese los pantalones y lo único que piensa es quitárselos y no que los lleva abajo sujetos, pues la verdad es que no sabía ni dónde estaba ni lo que iba a decir. Por tanto, también eso me ayudó. Supongo que las anécdotas son similares en otros casos, para que finalmente hiciéramos una justicia transparente, una justicia asequible, una justicia entendible y, por tanto, a partir de ahí, una justicia más creíble. Nosotros veníamos de una dictadura. 40 años de dictadura pesan como una losa. Fijaos aquí, estoy 76, 83. Es decir, ni un solo segundo de dictadura es bueno, pero imaginaos 40. Y todavía seguimos viviendo las consecuencias. Y entre los distintos poderes que no se legitimaron por la Constitución está el judicial. Todas las promociones anteriores a la mía, tuve la suerte de no estar en esa tesitura. Y ojo, prometí la Constitución, pero todos los anteriores, y hasta el día de hoy, porque no se ha renovado ese juramento, votaron los principios fundamentales del movimiento nacional, es decir, los que establecía la dictadura. Por tanto, necesitábamos una legitimación. Necesitábamos día a día demostrar que la justicia no seguía siendo una justicia represiva, una justicia que provenía de la violación sistemática de derechos fundamentales, donde las opiniones eran castigadas por un tribunal de orden público que te ponía penas privativas de libertad por lo que decías, por lo que pensabas, por la censura, etc. Y esa credibilidad, esa legitimación, ahí sí, nos la tuvimos que ganar a pulso, y de hecho, yo creo que eso influyó en que en España, después de años, hubiera la creencia de que los jueces éramos independientes, aunque la justicia funcionaba muy mal. Siempre medios escasos, con muchas deficiencias que todavía al día de hoy siguen existiendo. Y yo creo que es que no solo es dotar de medios, de instrumentos necesarios a la justicia. A la justicia hay que dotarla de alma, de convicciones. Es probablemente el servicio público, la función pública más esencial de una democracia. No es un trabajo más. No voy a entrar yo en la disquisición si es una profesión vocacional o no vocacional, u otros dicen, bueno, pues esto es un trabajo más, pero en todo caso hay que dotarla de esa convicción, porque la trascendencia de la función convenza, tenga esa función
muchas veces olvidamos de prevención general. Ya no se debate mucho sobre la prevención especial y la prevención general de las penas, pero sí la prevención general para que la institución tenga la suficiente credibilidad. Y no puede ser de otra forma, porque frente a la sucesión de hechos que vive el mundo, la globalización económica, quizás no nos detenemos a reflexionar que tiene un lado oscuro. Tiene un lado oscuro que es la criminalidad organizada, la inseguridad generalizada, las dinámicas de decir de que el ciudadano dice ¿y qué vamos a hacer? Nadie me ampara, ¿no? Y sin embargo seguimos acumulando, seguimos viendo éxitos o no tantos económicos y demás, y ahí el papel de la justicia queda ausente, porque cuando se la requiere frente a hechos tan contundentes como los que hoy día están pasando en el mundo, normalmente no tiene respuestas inmediatas. Se convierte en una justicia formal, burocrática o burocratizada. La prueba es que, no sé aquí en Argentina, no tengo las estadísticas, vosotros las conoceréis mejor, pero cuando se investiga un caso de corrupción, ¿cuántos llegan al final? ¿Cuántos y en cuánto tiempo? ¿Y qué pena se impone? No voy a cargar contra los abogados porque yo soy abogado, pero cuando hay un caso de corrupción o de lavado de activos o de criminalidad financiera, es cuando más se ve el desastre que es la administración de justicia en un país. Porque al frente tenemos los mejores bufetes. Y enhorabuena, y así debe de ser. Y ojalá que los que somos abogados los contraten mucho. Cada uno establecerá su baremo ético y moral para tomar defensas, pero es un derecho del justiciable. Pero enfrente nos encontramos con un poder judicial, con una administración de justicia que no tiene medios, que no tiene mecanismos para enfrentarse a ese tipo de criminalidad y que además, cuando hay una reforma, le dicen que es que los jueces reciben a uno por una puerta y los dejan que se vayan por la otra. Claro, eso entra otro elemento que es el de la manipulación en torno a esto que después me referiré a ello, ¿no? Es muy peligroso porque afecta, como digo, a uno de los núcleos, a uno de los nervios centrales del sistema democrático. Deslegitimar por deslegitimar a todo el sistema es tan perverso como no reconocer que ese sistema en muchos ámbitos es inoperante o está corrompido como cualquier otra, o como cualquier otro ámbito de la sociedad sobre el que no se ejerza ese control de la gestión, no sobre los contenidos, a los que antes se referían Juan Manuel. Pero, en ese sentido, el respeto al principio de legalidad, de nuevo nos transporta al principio de mi exposición. Implica la defensa de los derechos de los justiciables. Absolutamente necesario. Es decir, el cumplimiento del principio de legalidad no es medir la norma, no es medir la ley. Estamos ya lejos. Siempre acudimos a Montesquieu. Montesquieu tenía cosas buenas y tenía otras no tan buenas en sus planteamientos. Él hablaba de la boca muda que aplica la ley. Hoy día yo considero que los jueces no tienen que estar mudos. Tienen que escribir o tienen que incluso hablar. Es verdad que no deben de opinar sobre los casos que estén tramitando. Pero no se puede secuestrar la libertad de expresión. O, como se dice, no, es que los jueces no se pueden contaminar con el contacto de la gente, porque entonces pierden la imparcialidad. Si hablan con una víctima, ya no son imparciales. No, con las víctimas hay que hablar. Hay que protegerlas. Es que no es víctima-victimario. Eso es revictimización. Si me comparas a la víctima con el victimario en paridad, estás revictimizando a la víctima. A la víctima hay que ampararla, hay que proteger sus derechos. Al victimario hay que darle garantías. Todas las garantías. Lo cual no significa
darle besos o saludarlo. No es eso. Entonces, hay que tener muy claro cuál es ese espacio, esa interpretación del principio de legalidad comprensivo de la propia defensa de los derechos de las víctimas y el cumplimiento de las garantías de los ciudadanos que son juzgados. Evidentemente, el Estado de Derecho puede ser muy amplio, pero tiene unos límites y no se pueden traspasar. Traspasar los límites, desde luego por parte judicial, supone la mayor perversión, porque quien tiene que cumplir las normas las incumple. Por eso, sí, cuando se producen casos de tortura o de malos tratos y no hay investigación o no hay persecución de esos hechos, se pone en cuestión todo el sistema, porque el juez está inhibiendo una de las funciones principales que le corresponde. Se habla mucho también de que hay presiones a los jueces. Los jueces son presionados desde el ámbito político, mediático. Hoy leía opiniones de algunos de los colegas de aquí, de jueces de la Cámara Federal, que hacían referencia a determinado periodista, ¿cómo se llama? La Nata, que decía o que convocaba, parece ser, a escraches a 3 magistrados y a sus hijos, porque tienen que decidir, o iban a decidir, sobre una comparecencia, creo que del vicepresidente de la República. Bueno, es decir, ¿qué es esto? ¿No? Y eso ha hecho que los jueces digan, pero bueno, respeten la independencia. Ni siquiera haría falta que lo dijeran, porque la obligación de los jueces es no tener esas influencias, no atender a esas influencias. Si un juez se deja presionar, evidentemente ya no está ejerciendo, no debe de ejercer la función del juez porque está contaminado. Ahí sí que está contaminado. Y si es presionable o influenciable, debe de denunciar. La labor del juez se engrandece, por tanto, cuando la justicia cumple el cometido que constitucionalmente le compete. Juzgar, hacer ejecutar lo juzgado en forma creíble, con garantías, rápida y eficaz. Son los requisitos, quizás alguno más, que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos establece, y la Corte Suprema, y cualesquiera de nosotros cuando nos abordamos o acercamos a impartir justicia. Es decir, el acceso a la jurisdicción es fundamental, pero el acceso, si se queda en acceso y no se viabiliza para que en forma rápida y eficaz se cumpla la acción de la justicia, se convierte en la más grande de las injusticias. Es decir, ¿cómo es posible asumir que un hecho que ocurriera, no estoy hablando de crímenes de lesa humanidad, de genocidios que son imprescriptibles? Estoy ahora hablando de delincuencia ordinaria, de delincuencia económica. Se puede juzgar un hecho cuando han transcurrido 12, 13, 14 años, 20 años. Es decir, es imposible, no puede haber esa justicia, porque se rompe la estructura vital de las personas. Nos encontramos esos casos, al menos en España, ocurre a veces, sobre todo cuando se trata de tráfico de drogas y demás, están condenados a unas penas bárbaras, ¿no? Porque esa es otra, la falsa moral en torno al tema del tráfico de estupefacientes y de la droga y demás, es tremendo, ¿no? Pero eso me llevaría a otra charla, que cualquier otro día le podemos hablar sobre todo el tema de drogas y despenalización de las drogas, etc. Pero me venía a la cabeza porque yo estaba trabajando y sigo trabajando con una organización que se llama Proyecto Hombre,
que actúa en la prevención y en la rehabilitación de drogodependientes, la mayoría con problemas judiciales. Buscamos la fórmula alternativa de cumplimiento. Y entonces, era un caso en el que, después de 7 años, cuando ya la persona había finalizado el proyecto y todo el proceso de rehabilitación, se había casado, tenía 2 hijos, su trabajo, absolutamente nunca más ni volvió a consumir ni a delinquir, porque había delinquido drogoinducidamente, es decir, para conseguir la dosis. Le habían caído 8 años de cárcel. Llegó la justicia y dice, usted tiene que entrar en prisión. Y bueno, hicimos toda una campaña, al final conseguimos parte nada más, pero entró en prisión. Es decir, ¿qué sistema es este? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es el sentido de esta reparación, de esta prevención general, porque ya la específica desapareció? Es decir, algo falla, ¿no? Ahora, afortunadamente, al menos en los casos que yo conozco en España, los jueces han pasado de la negación, que se basaba más en la propia seguridad, de no atreverse. Es decir, ¿y qué pasa si yo autorizo un programa alternativo y después el tipo se me va? ¿Cuál es mi responsabilidad? Es lógico pensar. Sin embargo, poco a poco, y gracias a una compenetración en ese ámbito, cada vez se ve más claro el compromiso en esos casos del Poder Judicial, entendiendo esa integración de la función judicial más allá de la propia acción de la justicia. Por eso yo digo que los jueces en la sociedad en la que vivimos no son ya esos jueces que vivían en una cápsula de cristal inmaculado, sino que se tienen que contaminar de sociedad y que tienen que tener una labor protagónica, lo cual no quiere decir protagonista, a la hora de administrar recta e imparcial justicia. Yo recuerdo cuando, en mi segundo destino, fui a un pueblo que era muy clasista, de la interioridad de la provincia Jaén en Andalucía. Y entonces cuando fui porque mi mujer es del pueblo del lado, entonces, bueno, pues para estar por allí. Y entonces, nada, yo empecé a trabajar bien, me gusta mucho el fútbol, juego como arquero, y entonces yo empecé a jugar allí con la gente que había. Y un buen día vino una señora que era tía de mi mujer, de mucha rimbombancia, ¿no? Buena mujer, pero estaba como en la aristocracia pueblerina, que es la peor de las aristocracias que hay, ¿no? Porque se consideran el ombligo del mundo. Y entonces fui a casa, yo estaba trabajando, y oía la conversación. Y dice, no, claro, es que las fuerzas vivas de la ciudad están muy molestas con Baltasar. Y mi mujer decía, bueno, ¿por qué no? Es que Baltasar tiene mucho trabajo. Sí, pero es que están muy molestas porque no ha ofrecido la casa, no ha ofrecido. Entonces yo ya no aguanté más y salí y le digo, Margarita, oye, ¿cuántos habitantes tiene este pueblo? Era un pueblo pequeño, tenía muchos pueblos, pero la cabeza del partido judicial tenía 15.000 habitantes. Dice, 15.000, digo, eso quiere decir que unas 1.500 familias más o menos. Dice, sí, digo, mira, pues con 135.000 pesetas que cobro, no me da para invitar a las 1.500 familias. Digo, de modo que esto es lo que hay. Se pasó 2 años sin hablarme. Pero bueno, no, pero era la idea de la justicia, es decir, el juez llegaba al lugar y se tenía que reunir con el notario, con el registrador, con el mejor de los abogados, con el banquero, con el señorito del pueblo y la señorita de la ciudad, es decir, las fuerzas vivas, los baluartes de la tradición nacional más ancestral, ¿no? Y de modo que cuando alguien no lo hacía esto, pues decía, este es comunista. Eso es lo primero que decía, ¿no? Porque no respeta la línea. Pero no, era
afortunadamente, esa era la nueva visión judicial, que yo creo que como estamos tan alargados con la dictadura, cuando entramos con los aires de libertad, que es verdad que se veía, pues queríamos cambiar las cosas. Imaginaros que, ya estoy como un viejo cascarrabias contando anécdotas, pero imaginaros que yo tomé posesión un 13 de febrero de 1981. Martín San Juan, ¿vale? Y el 23 de febrero de ese año, 10 días después, golpe de Estado. Y dije, me caché en 10. Esto es mi vida trabajando y estudiando y resulta que 10 días voy a estar de juez. Porque claro, era aplicar el Código Penal de Justicia Militar e instruir procesos con pena de muerte. Con lo cual yo dije, hasta aquí hemos llegado. Y además estábamos en un pueblo frontera con Portugal. Y entonces le dije a mi mujer, mira, de aquí a la frontera no sé lo que hay, pero desde luego yo aquí no me quedo para hacer justicia de nuevo en dictadura. Cuando se superó, es decir, yo creo que teníamos ese empuje, esa lozanía de luchar por la justicia, por los derechos de los ciudadanos, y lo hicimos, ¿no? Por tanto, resumiendo un poco, ¿por qué iba yo por la cuarta hoja y son 22? O sea que no voy a, en mis notas aquí no voy a llegar hasta el final. Los jueces deben de estar absolutamente comprometidos con los derechos humanos y con su defensa. Pero la comprensión tiene que ser mayor. Y no estamos hablando solo de la vida, solo de la integridad. Y vivimos en una sociedad absolutamente desigual. Vivimos en una sociedad donde las diferencias son abrumadoramente lesivas para el que menos tiene. Por tanto, la balanza no puede ser siempre equidistante. El juez tiene la obligación, los jueces, el sistema judicial, tiene la obligación de proteger a quien en forma más desfavorecida sufre las consecuencias del propio sistema. Ahora, la crisis que nos ha pegado en las narices a medio mundo, pues en España ha tenido las consecuencias, como en otros países, con todo el tema que se llama las opciones preferentes. Las opciones preferentes son un mecanismo bancario al que fueron llamados y captados normalmente personas funcionarias como nosotros, mayores, donde se le garantizaban unos intereses a personas que ni sabían ni tenían por qué saber, pero confiaban en sus operadores bancarios y demás, y le aseguraban, mire, esto va a ser la solución de su jubilación, de su pequeña pensión de 500 euros, esto se lo voy a multiplicar por 4, por 5, por 6. Bueno, ¿qué ocurrió? Estaban mintiendo, estaban haciendo la gran estafa del siglo, porque deslocalizaron todos esos fondos, los dedicaron a cubrir los agujeros financieros que tenían, y cuando el sistema hizo crack y fueron a recuperar, nos encontramos con que decían, se garantiza un máximo de 30.000 o 70.000 euros. El resto, y eso en el mejor de los casos, ¿no? Para evitar que, como ocurrió aquí en su momento, pues hubiera fuga de capitales, sacar dinero, etc. Bueno, pues en vez de apoyar a quienes de esa forma habían sido defraudados, cubriendo los desfalcos que se habían producido, lo que se hace es inyectar 20.000 millones de euros con el patrocinio de la Unión Europea para que regeneren el sistema financiero bancario. Pero, al día de hoy, ni una sola decisión de parte bancaria para reintegrar a aquellos que eran titulares de opciones preferentes y se quedaron sin ellas. Y gota a gota están siendo resueltas por los jueces. Es verdad que en un 90% favorablemente a las víctimas, esos derechos. Pero ¿qué ocurre? Salvo abogados que en forma altruista están actuando, pero claro, tienen derecho a cobrar sus honorarios. Y los gastos están pagándolos las víctimas. Y mientras tanto, tenemos que sufrir el agravio
de que el presidente de la entidad, en su momento secretario general del Fondo Monetario Internacional, llegue al juzgado con un gran vehículo blindado y 5 escoltas. Y ese señor no salió preso, tenía que haber salido preso. Yo lo dije así en su momento, por cuestión terapéutica, por terapéutica democrática, no es comprensible tampoco que haya jueces o que el Poder Judicial esté a tiempo parcial. Es decir, la situación de la comunidad, de la sociedad, exige realmente jueces que estén absolutamente centrados en lo que están haciendo. No es el caso de acá, que estoy reflexionando porque en algunos sistemas se permite la compartimentación y la compartición de otras actividades. Y yo creo que la acción de la justicia es de tal urgencia que no debe de haber esa compartición con otras actividades diferentes a la acción de la justicia. En países como el mío, los abogados del Estado, que son los abogados que defienden intereses del Estado, se les permite también el ejercicio de la función privada, lo cual se presta a toda una serie de situaciones extrañas porque, en definitiva, ejercen una función pública, en este caso en nombre del Estado, que el Estado somos todos. Bien, termino. Termino haciendo una reflexión. También me vino a la cabeza, pues, al oír a Juan Manuel hablar del tema de los medios de comunicación y del choque que se produce normalmente entre el Poder Judicial, los jueces, los medios de comunicación, la transmisión de las noticias judiciales, la forma de incidencia, la desinformación que a veces se produce, la manipulación que a veces en detrimento de los justiciables quedan totalmente inerme el principio de presunción de inocencia, pero también cuando marcan o señalan a jueces sobre temas que están vivos y que no se hace precisamente para equilibrar, sino para interferir. Es evidente que los jueces tenemos, los que están en ejercicio mucho más, la obligación, no de ser héroes, pero sí de tener los mecanismos para no dejarse influenciar, como decía antes, y ser independientes e imparciales. Pero no podemos olvidar que vivimos en un mundo de la comunicación. Es decir, todo está en la red, todo es comunicación, grandes corporaciones que controlan, que desarrollan, no solo los propios periodistas que ejercen su labor dentro o no dejan ejercerla, sino también con una influencia espectacular sobre la acción judicial. Yo les llamo juicios paralelos. Es decir, los juicios paralelos en la prensa sobre la actuación judicial son demoledores, no benefician a nadie más que a el removimiento de la suciedad. Es decir, porque alteran la verdad de las cosas, no explican los trámites judiciales, no se indican las garantías que se están aplicando, señalan responsables y después critican la ineficacia. Y eso es muy grave. Y es un tema que está pendiente y que tenemos que conseguir que se concilien los intereses de la información con los intereses de la acción de la justicia. No es imposible, es difícil, pero no es imposible. Porque de no hacerse, jamás vamos a conseguir que la acción de la justicia sea absolutamente transparente, porque siempre habrá miedo a lo que se va a hacer, a lo que se va a manipular o a cómo se va a transmitir una noticia. Por tanto, tenemos que encontrar ese mecanismo de transmisión de las noticias judiciales para que la sociedad reciba
la información totalmente responsable a la que hacía referencia el relator de Naciones Unidas, Frank LaRue, y no el sistema que tenemos ahora. Es decir, faciliten el acceso a la información a víctimas, faciliten el acceso a quien corresponda con los parámetros necesarios y establezcanse las sanciones correspondientes para cuando esto no se respete. En definitiva, ese es uno de los elementos que hoy influyen en forma definitiva en la forma de hacer justicia. Y si no, pues aquí hay bastantes operadores judiciales que me digan si muchas veces a la hora de escribir una resolución judicial no se está pensando también en cómo se va a transmitir esa noticia y qué trascendencia va a tener y qué consecuencias puede suponer. Por tanto, si eso no lo tenemos muy claro, siempre va a haber una especie de contención que puede traducirse en resoluciones no totalmente justas para los propios interesados. Bueno, muchísimas gracias. Espero no haberos cansado demasiado. Han sido como reflexiones a borbotones. Sin lugar a dudas, podía la conferencia ser mucho más académica, pero creo que no ameritaba el momento. Y solo decir algo más. Y ahí tengo que decir, oía al juez Cosia y su experiencia de vida que hoy nos compartía, es la experiencia de vida de muchos jueces, de muchos fiscales, de muchos operadores jurídicos, de muchas víctimas que con el esfuerzo y con la denuncia permanente han conseguido que la impunidad, al menos en este país, sea o tenga un ámbito más reducido que en otros. Y eso no se sabe realmente lo que es hasta que se carece de ello. Yo os hablo, ahí sí con conocimiento de causa, de haber participado en esa aventura de la jurisdicción universal en casos como el de Argentina o Chile u otros y tener la gran frustración de que en mi país 150.000 víctimas todavía siguen esperando verdad, justicia y reparación. Por tanto, esa es una lucha que nos une y que vamos a seguir adelante porque las víctimas no se merecen la indignidad de unas instituciones que no atienden o por lo menos procuren atender y defender los derechos que tienen.